Muy buenos días, estudiantes del quinto año de secundaria. Hoy nos volvemos a reencontrar en este nuevo video como cada semana. El tema que se abordará hoy en Aprendo en Casa será: elaboramos conclusiones y comunicamos los resultados de nuestra indagación. Pues el propósito de este trabajo es de que ustedes puedan comparar los datos que han ido obteniendo o los cualitativos para restablecer relaciones de causalidad, similitud, diferencia, entre otros. Además, que ustedes puedan predecir el comportamiento de las variables y contrastar los resultados con su hipótesis, con la información científica y de esta forma confirmar o refutar la hipótesis. Además, que deberán elaborar las conclusiones. También deben sustentar sobre la base de conocimientos científicos sus conclusiones, los procedimientos que han empleado, la reducción de error a través de la repetición de observaciones, ajustes realizados en la obtención de resultados válidos y fiables para demostrar la hipótesis y lograr el objetivo. También deberán comunicar su indagación con un informe escrito. Bien, vamos a recordar un poco qué es lo que se trabajó en las clases pasadas. Después de problematizar la situación, ¿no?, a partir del hecho o fenómeno observado, se propuso diseñar la estrategia para hacer indagación. ¿Qué procedimiento se propuso para comprobar la hipótesis? Recuerden que teníamos que ver cómo se iba a manipular, por ejemplo, la variable independiente. Para este se consideró tres tipos de residuos sólidos, ¿no?, dos materiales de cada uno. También para la variable dependiente, ¿no?, que se tenía que observar, esta se observó cada 2 días los cambios en cuanto a color, olor y tamaño de los residuos. Y para controlar las variables intervinientes se tuvo en cuenta colocar los residuos en depósitos transparentes e iguales, con la misma cantidad y calidad de suelo, igual humedad, así como controlar la cantidad de luz y temperatura, colocando los depósitos en el mismo lugar. Recuerden que estas variables tienen que ser iguales, ¿no? Debemos controlar que estas no varíen. En la semana que pasó, ustedes tenían ahora que generar y registrar los datos e información. Para ello tenían que realizar observaciones realizadas cada 2 días, ¿no?, de cada uno de los residuos que debieron haber generado, ¿no?, un conjunto de datos. Esos datos registrados son los que van luego a analizar. Recuerden el ejemplo anterior, ¿no? Los datos se tenían que organizar en una tabla donde se colocaran los datos de inicio y el último día de dos tipos de residuos sólidos. Recuerden además que tu registro presenta todas las observaciones durante 3 semanas o el tiempo que ustedes hayan registrado de los 3 tipos de residuos sólidos, o sea, 2 muestras de cada uno de ellos. Recuerden de que era de biodegradables, orgánicos, cáscara de plátano, y tú tenías que incrementar uno más. Luego el trozo de alambre, ¿no?, y tú tenías que incrementar uno más. Fragmento de vidrio, tú tenías que incrementar uno más, ¿no? Y van a ser 2 de cada uno, de cada clasificación. En la sección inicio tenías que haber colocado cómo observabas el residuo inicialmente y luego tenías que haber registrado ya durante todo el tiempo que tú has tomado registro de datos, ¿no?, y haber colocado ahí las observaciones y los datos cualitativos. Ahora sí, este es el trabajo de esta semana, que tenemos ahora que analizar datos e información. Para ello, primero debes tener presente qué es analizar. Analizar es mirar de manera detallada cada una de las partes de un todo, y en el caso de indagación científica, pues es mirar detalladamente los pasos o momentos de la indagación. Recuerden de que una de las variables es la degradación de los residuos, ¿no?, o descomposición. Entonces, la descomposición, pues, es un proceso tanto biológico como químico. En biología, el término descomposición se refiere a la reducción de un cuerpo, de un organismo vivo, a formas más simples de materia. Este proceso, pues, es esencial para reciclar la materia. Aunque no hay 2 organismos que se descompongan de la misma manera, todos sufren las mismas etapas secuenciales de descomposición.
Entonces, cuando nosotros queremos analizar los datos, por ejemplo, podemos hacernos preguntas como, ¿qué es lo que sucede con la cáscara de plátano en este caso, ¿no? Estamos trabajando con la degradación de los residuos. ¿Qué sucede con el residuo de zanahoria? ¿Qué sucede con el fragmento de vidrio o con los residuos que tú estés trabajando? Bien, analizar significa también comparar o contrastar los datos. En esta etapa se debe examinar los resultados que han organizado, pero antes de analizar los resultados es preciso verificar si hay evidencias suficientes para aceptar o rechazar la hipótesis. Por ejemplo, ahora deben describir lo que ha sucedido con el residuo 1, con el residuo 2, con el residuo 3 y así con cada uno de ellos. Por ejemplo, se observa que al término de los 21 días el fragmento de cáscara de plátano ha cambiado su color de amarillo, ¿no? Cambió a un color pardo, luego marrón, café, negro. Igualmente su olor fresco fue cambiando a dulce, ácido, desagradable. Ha pasado a tener un olor o humedad, en cuanto a su tamaño se ha ido reduciendo. Entonces, así vas a tener que ir describiendo cada uno de los residuos que tú hayas tomado en cuenta en ese trabajo experimental. También deberás comparar o contrastar los datos, por ejemplo, cuando comparas las similitudes que has observado. Entonces, recuerden que el proceso de degradación es similar en algunos residuos sólidos. Ahora tú lo estarás comprobando, seguro. Entonces, esa similitud tú debes ir escribiéndolo en tu cuaderno o en tu portafolio. Por ejemplo, las cáscaras de plátano y zanahoria fueron cambiando de color al mismo tiempo desprendieron olores, se redujo su tamaño. Recuerda también que tienes que observar el suelo, si desprendieron algún líquido, si el suelo cambió de textura y otros. También debes formularte preguntas como ¿qué diferencias han observado? No solamente hubieron similitudes, sino también diferencias. Por ejemplo, si comparamos con el vidrio, ¿no? En el vidrio el proceso es diferente, no se observan cambios evidentes, este continúa transparente, no tiene olor, su tamaño tampoco ha variado. El vidrio está formado por materiales inorgánicos, entre ellos pues la arena de sílice. Su descomposición por eso es muy lenta, pero en cambio si decidimos reciclar, el vidrio se pone en cabeza entre los materiales reciclables. Otro de los aspectos que debes realizar cuando haces análisis de los datos que has ido registrando, ¿no? Es la predicción del comportamiento de las variables y la contrastación de los resultados con la hipótesis planteada y con la información científica que está respaldando tu hipótesis, ¿no? Y esto te va a permitir, pues, confirmar o refutar la hipótesis. Entonces, es fundamental que en este tiempo, en este momento, puedas comparar los resultados obtenidos con la hipótesis y con la información científica, por lo que el registro hecho en el portafolio o en tu cuaderno va a constituir para ti como un insumo, una fuente de información muy importante. Para ello debes responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, debes recordar cuál fue la hipótesis inicial, ¿no? En este caso, pues existe relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimenta. Luego, debes preguntarte cuáles son los resultados y debes redactar ahí cuáles fueron los resultados. Los resultados en este caso pues indican que la degradación es diferente en los distintos tipos de residuos sólidos, que cambio de color, de tamaño, ¿no? Que ocurren rápidamente en los residuos biodegradables o los orgánicos, ¿no? Como en el caso de la cáscara de plátano y zanahoria. En los inertes como el papel y el cartón también ocurren, pero es más lento, y en los reciclables como el vidrio y el plástico no se observan cambios en este periodo de experimentación. También debes contrastar la información científica, ¿no? Que sustenta tu hipótesis. Por ejemplo, ¿no? La información científica pues nos dice que no todos los productos o sustancias se degradan a la misma velocidad, sino que dependen de varios factores, por ejemplo, de la estabilidad de las moléculas que lo conforman, que favorece o no la acción de microorganismos, o a la variabilidad de las condiciones ambientales, como la lluvia, humedad, temperatura, entre otros. Entonces, tú debes hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué se podría decir, por ejemplo, de la degradación de los residuos orgánicos, del vidrio, del plástico? Finalmente deberás elaborar tus conclusiones, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son las conclusiones que has podido construir a partir de los resultados obtenidos? Bueno, aquí te propone tres conclusiones para que te puedan servir de guía para tu trabajo. Entonces, diremos, en el experimento se pudo comprobar que los residuos biodegradables, o sea, los orgánicos, como la cáscara de plátano y zanahoria, se descomponen más rápidamente. Estos residuos provienen de organismos vivos que se someten a procesos de biodegradación. En los residuos sólidos reciclables, como el vidrio, el plástico, no se observaron cambios. Se conoce que su proceso de descomposición tarda más de 1000 o 100 años respectivamente debido a su composición. Es difícil la acción de los microorganismos. En los residuos inertes como el cartón y el papel sí se observaron cambios, pero menores. Se conoce que son biodegradables, pero tienen un proceso lento de descomposición. Entonces, de esta forma tú tendrás que analizar en esta semana, ¿no?, el análisis de los resultados de tu proceso de integración, aquellos que hayas estado registrando en tu tabla de datos. Ya, así también como tendrás que hacer el análisis, la contrastación con la información científica que hayas recopilado. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy.